Hola amigos de RPP, ¿cómo están? En todas nuestras plataformas informativas. Esta es nuestra cobertura del poder en tus manos. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que es fundamental. Lo adelantamos en nuestra edición anterior, las elecciones internas. Esa fue obviamente la previa. Y ahora vamos a analizar cómo han sido estas elecciones internas, porque se viene otra todavía en el tema de los delegados, y cuáles son las repercusiones de los resultados y la asistencia. Para ello, contamos con la gratísima presencia de Jeffrey Raczynski. Él es analista político, director del Grupo Fides, consultora. ¿Cómo está, Jeffrey? Qué gusto de tenerlo aquí en El Poder en tus manos. Un gusto, Carlos, conversar contigo y la audiencia de RPP. Bueno, a ver, empecemos con las elecciones internas. ¿Cómo cree que se puede interpretar esta, yo diría, de regular para abajo asistencia de militantes de los partidos políticos? El propio Jurado Nacional de Elecciones ha reconocido que la asistencia no ha sido masiva. Creo que ha estado entre el orden del 30%, 35%. ¿Usted esperaba una cosa así? La asistencia ha sido baja y era previsible que sea baja, porque las organizaciones políticas en el Perú están lejos de ser partidos estructurados con una militancia activa. En la práctica tienen miles de afiliados, pero pocos militantes con trabajo partidario regular. La asistencia en algunos casos ha sido por debajo del 3% de los habilitados en el padrón de afiliados para poder votar. De hecho, el partido que más asistencia ha tenido ha rozado el 25%. Y partidos históricos grandes no han llegado al 15%, con lo cual hay un mensaje muy claro, más allá de pequeños partidos donde no asiste pues ni 1.000 personas. Entonces, hay un asunto muy claro que tenemos ya evidencia concreta de cuánta es la participación y la movilización real en un hito que es fundamental en un proceso electoral, que es el hito de las internas. Dicho sea de paso, son pocas las organizaciones políticas donde ha habido una competencia real al interior. En la mayoría de casos se trata de listas únicas donde se ratifica y en la práctica esto se suele trasladar a un mero trámite administrativo que exige la autoridad electoral. Y Jeffrey, ¿cuál sería la mecánica por la cual los partidos podrían justamente incentivar la masiva participación de sus militantes? Me parece que hay algunas cuestiones concretas que en el futuro se pueden implementar. La primera es el hecho que las elecciones de abril de 2021 van a sacar del padrón a por lo menos 2/3 partes de lo que tenemos hoy en el registro. Hoy tenemos 24 organizaciones políticas nacionales y van a quedar menos de 10 en abril de 2021. Ese es un primer punto importante. Es materialmente imposible tener un sistema nacional con tantas organizaciones, no es viable. Lo segundo es sincerar los padrones. Hay decenas de miles de afiliados que en la práctica no tienen una relación activa con ninguna base, con ningún comité y con ninguna gestión partidaria. Entonces creo que las organizaciones políticas también deben depurar sus padrones. Y la tercera, que creo que es la más relevante, es que tiene que haber un cambio generacional donde auténticamente haya una competencia interna, no solo por los cargos de elección popular, por las candidaturas, sino también por las autoridades, por las dirigencias al interior de los partidos. Eso es clave. Y Jeffrey, ¿usted cree que en esta elección interna, al menos con los resultados que hemos tenido, no son todavía, digamos, los oficiales al 100%, pero se ha visto esta especie de recambio generacional? Yo sinceramente no. O sea, veo rostros conocidos, rostros del pasado, que ya han estado en cargos importantes, ¿cierto? ¿Cuál es su visión al respecto? Coincido con lo que señala Carlos. Hay muy poco recambio. Una clase política no cambia de la noche a la mañana, repentinamente, súbitamente. Esto tarda algunos años. Todavía en el proceso electoral el siguiente hito importante es el 22 de diciembre, cuando conoceremos
las listas al Congreso. Recordemos que falta todavía el tema de los invitados, Ajá. que es un 20% de las listas. Esa es una oportunidad todavía de incorporar algunas figuras que, si bien no son parte de las organizaciones políticas, podrían serlo en el futuro, o se podría, digamos, apelar a profesionales, políticos, valiosos, que todavía no tienen un espacio en las organizaciones, Pero en el corto plazo. perdón, Jeffrey, pero ¿cree usted, es cierto, esta renovación de la clase política implica un tiempo, una etapa, un periodo? Pero ¿cree usted que ya hay partidos políticos que han puesto en marcha ese proceso, que están en camino a la renovación o no? Mi sensación es que sí. Creo que son solo algunos, pero sí creo que hay organizaciones políticas que lo han entendido, que Ujú. saben que la renovación es el único camino para la subsistencia y para la consolidación de un proyecto a mediano plazo. Yo creo que sí. Creo también que hay varios que todavía no lo comprenden y lo pagarán probablemente en las elecciones de abril, porque no van a pasar la valla electoral y van a desaparecer del registro de organizaciones políticas nacionales. Muy bien, hablando de la presentación próxima de la lista de candidatos al Congreso, quería tocar con usted el caso de Martín Vizcarra, expresidente de la República. ¿No le parece contradictoria esta decisión de Vizcarra, tomando en cuenta que él fue un crítico muy duro del Congreso, ¿no? Trató en todo momento de impulsar la eliminación de la inmunidad parlamentaria, pero de pronto lo vemos postulando al Congreso y además con una investigación encima, ¿no? ¿Qué opina, Jeffrey? Creo que es un error político del expresidente Vizcarra, creo que es un desatino y efectivamente muestra una falta de consecuencia entre lo que planteaba, que creo que era válido, que es una crítica a la clase política que en gran medida estaba representada en el Parlamento Nacional, y lo que está pretendiendo con su candidatura, no solo por el hecho de postular, sino porque él no tenía ningún vínculo con Somos Perú hasta hace algunos días, y va a encabezar la lista de candidatos al Congreso. Por otro lado, tiene investigaciones en marcha, como muchos de los congresistas a los cuales criticó. Y creo que cabía la crítica en algún momento, pero ahora se está pareciendo más a lo que él criticaba. Y adicionalmente a ello, creo que es un error político porque el expresidente Vizcarra tiene un capital político, tiene un respaldo popular muy grande. Uh-huh. Probablemente no nos extrañe si finalmente postula, porque todavía cabe la posibilidad que desde el Congreso de la República pretendan una inhabilitación. Y en ese caso ya no podría postular. No lo descartaría del todo. Creo que él está habilitado legalmente para postular como La ley no le congresista. impide postular porque, ojo, No le impide postular. hay un tema que está vinculado con la fecha en la cual una autoridad, un funcionario público debía renunciar al cargo, ¿no? El 12 de octubre. Correcto, Y en ese pero entonces la Martín ley Vizcarra era presidente. es correcto, pero Ah, la ley, Carlos, establece los cargos, los tipos de funcionario que están en ese marco y que deben renunciar al cargo con 6 meses de anticipación. Por eso, los ministros del último gabinete del expresidente Vizcarra no pueden postular. Así pretendan hacerlo, están impedidos. Pero el presidente de la República no figura claro. entre los que señala ese artículo de la ley. Por tanto, mi interpretación es que sí está habilitado legalmente, sí puede hacerlo. El único caso en el cual no podría es si se le inhabilita, y eso lo tendría que hacer el Congreso de la República. Eso todavía no ha pasado. Pero en cualquier caso, a lo que me refería es que el alto capital político, el respaldo que tiene el expresidente Vizcarra, le puede garantizar incluso ser el congresista más votado en el Perú. Exacto. Pero ¿qué va a pasar en unos años? Yo creo que las investigaciones fiscales y eventuales procesos judiciales están todavía como algo muy presente en su carrera política. Y si él supera esa valla, supera ese escollo, es un político que tenía posibilidades para 2026. Él tiene un respaldo muy grande y me parece que está traicionando la confianza de muchos ciudadanos
con una postulación al Congreso que sin duda va a ser respaldada por muchos más también. Claro, pero o está buscando esa protección, ese escudo que es la inmunidad. Sin duda, sin duda. Por eso lo relacionaba con las investigaciones fiscales y por eso decía que se está pareciendo a varios de los congresistas a los cuales él criticaba. Más parece, de alguna manera, una estrategia de defensa frente a las investigaciones que una aspiración legítima a un cargo tan importante como congresista de la República. Y claro, además, postulando por un partido cuya bancada, o buena parte de ella, votó por su vacancia, ¿no? Lo que es otro aspecto realmente, yo diría hasta inexplicable, aunque él ha tratado de explicarlo. Totalmente, la falta de consistencia en la postulación. Uno de los postulados en relación a la reforma política que señalaba el expresidente Vizcarra era el fortalecimiento de los partidos, con el cual yo coincido. La democracia requiere de partidos políticos. Me pregunto, ¿qué vínculo tiene el expresidente Vizcarra con Somos Perú? Es un vínculo que ha partido desde hace algunas pocas semanas para encabezar la lista al Congreso de la República. ¿Y qué vínculo tiene con una organización política que el mes pasado respaldó la vacancia y sabemos los efectos brutales que eso ocasionó en términos políticos y sociales en nuestro país? Así es. Bueno, Jeffrey, gracias por esta entrevista para nuestra cobertura El Poder en tus Manos. Esperemos cómo se sigue desarrollando este proceso electoral, el cronograma, porque tenemos luego ya otro aspecto fundamental que es el tema de la elección por delegado, ¿cierto? Correcto. Un placer, Carlos, y si me permites, quisiera terminar con algo que es importante, que es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Es cierto que nos sentimos decepcionados por nuestros representantes políticos, pero también es cierto que somos una sociedad que se suele interesar poco en los asuntos públicos y en la política, y solo a partir de crisis muy graves o cuando estamos cerca a elecciones nos interesamos un poco más. En la medida que nos involucremos más con los asuntos públicos y la política, estarán obligados a rendir cuentas las autoridades y eso hará mejorar el nivel en beneficio de todos. Muy bien, completamente de acuerdo con ello. Jeffrey, nuevamente muchas gracias. Ha sido un gusto. Un placer. Jeffrey Radzinski estuvo con nosotros, analista político, director del Grupo Fides, consultora, en esta cobertura que tenemos semana a semana, El Poder en tus Manos. Estamos obviamente analizando diversos temas que tienen que ver con los próximos comicios del 2021. Muchas gracias y nos reencontramos en una siguiente oportunidad.